Tercera palabra, Jason Jiménez, lo viste en las noticias últimamente, hoy también en el noticiero del Canal de la Ciudad. Soñó su muerte y claro, y sucedió. ¿De qué estamos hablando? Por las dudas, si es que no lo viste, te lo recordamos. La trágica premonición de Jason Jiménez, este cantante colombiano, que soñó 3 veces con el accidente aéreo en que murió. Reveló en una entrevista, que ahora la vamos a recordar, recientemente, que uno de los sueños, el avión, en ese sueño, terminaba estrellado, y esto fue lo que por supuesto sucedió. ¿Lo escuchamos? Mirá. Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado, y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces y fue puta accidente, Juan Pablo. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. 3 veces, 2 sueños en España, el Señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me sueño 2 veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice, Jay, estamos listos. Que yo le digo, marica, vaya a darle una vueltica al avión. Vaya a darle una vueltica al avión y vuelve. Que el man prende el avión, despega, y cuando regrese me dice, marica, Jay, marica, menos mal, menos mal. ¿Qué pasó? Y digo, huevón, se me soltó un tubo. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero como iba liviano no pasó nada, ya lo corregimos, ya pusimos todas las correcciones, vámonos. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma mierda, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo. Y lo primero que pienso es mierda. Entonces cuando yo rebobino en el accidente, el piloto me dice, don Jason, ya estamos solos. Y yo, no, marica, vaya a prender el avión, denle una vuelta. Me sonrío porque la vi a Mónica, nos agarró en piel de gallina los dos cuando dijo eso, lo del hijo, y de que fue hacia arriba y vio el accidente. Bueno, ahí escuchaste la parte más importante, por supuesto, de esta premonición que decía Jason Jiménez, que soñó 3 veces con su muerte, con el accidente de avión. Lo tenemos a Alejandro Parra, psicólogo, y también que nos va a ayudar sobre este tema. A ver, Alejandro, te tenemos en línea, por supuesto. ¿Cómo te va? Acá todo el equipo de Cómo Estamos Hoy te recibimos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Emiliano? Un placer hablar contigo y aquí por la radio. Bueno, muchas gracias. La ciudad, perdón. Sí, se entendió. Alejandro, ayúdanos, porque yo decía, no, premonición, intuición, ¿es lo mismo esto que escuchamos que él decía? ¿Esto es una premonición? ¿Es un sueño? ¿Nos ayudas a diferenciar? Bueno, a ver, básicamente el tipo de experiencia que él narra es, extremadamente impresionante. Claro. Yo escuché también hoy por la mañana la narrativa. Sí. Y sí, francamente es un episodio de tipo, yo lo calificaría de tipo precognitivo. La diferencia entre una premonición y una precognición es que las premoniciones no tienen un objeto. Ok. Por lo general solemos tener una sensación, una corazonada, lo que llamamos vulgarmente presentimiento, en donde alguien sabe algo, pero no sabe concretamente cuál es la fuente, desde dónde viene esa información. Claro, él acá nombra el avión, digamos, ya es otra cosa. Acá, al haber, hay algo. Aquí al haber datos, claro. Exacto, aquí al haber datos puntuales y concretos, hablamos de una precognición, o sea, una anticipación temporal, que en realidad no está dada, digamos, por ninguna causa que podríamos llamar una inferencia racional, una anticipación en el sentido de algo que te va a pasar, pero que hay una probabilidad de que ocurra, sino que es un hecho totalmente fortuito. Y esa temporal, ¿no es? Y esa temporal puede ser mañana o no sabemos. En el sentido... Exacto, en el sentido de que se produce en el campo psíquico un salto temporal, que no es un caso, digamos, si bien es un caso impresionante, no es un caso excepcional, porque en términos generales en la población general, nosotros a través de encuestas y estudios, y aquí en la clínica también, encontramos que muchas personas tienen experiencias de este tipo, o sea que no es aquella persona que tiene la propiedad extraordinaria. Muchas personas tienen episodios de este tipo, y yo diría que en términos generales entre el 14-16% de la población en general que recuerda sueños tiende a tener
un alto índice de sueños de tipo premonitorios o precognitivos. ¿Y qué tiene que ver con esto del... ¿Escucharon esto del sexto sentido, no es cierto? ¿Está incluido? ¿La premonición es un sexto sentido que tenemos? ¿Es parte de ese...? La premonición, exacto. En general solemos tener más premoniciones que precogniciones, en el sentido de que solemos anticiparnos, por lo general, por segundos, a un episodio, algunos de los cuales incluso pueden prevenirnos de una tragedia física, como el caso de, por ejemplo, a ver, hoy por la mañana escuché testimonios. ¿Cuál? A ver, dale. Relatos en torno al tema que hablaban anteriormente. Por ejemplo, a ver. Personas que tenían, que narraban sensaciones extrañas en la previa a que la ola. Lo de la ola, ok. Y así. Así como estos episodios, de los cuales escuché uno o dos, nosotros venimos recopilando historias, por lo menos desde los años 80, pero principalmente, por ejemplo, cuando fue el episodio de la voladura del AMIA, el atentado. Sí, señor. Y ni hablar, por supuesto, del caso del 9/11 y otros muchos episodios. Ahora, cuando... En algún punto... Sí. Dale, vos, termínalo. Digo, en algún punto nuestra mente tiene una opción temporal de anticiparnos, pero a veces ese radar falla. Y por supuesto puede ocurrir que personas que a lo mejor tienen este tipo de premoniciones, aún así, digamos, las cumplen y acaban con su vida. Claro, eso te iba a preguntar, digo, si él se hacía caso, ¿no es cierto? Digo, esto nos preguntábamos antes en preproducción. Si él se hacía caso de lo que él estaba ya soñando y hubiera hablado con el piloto según su sueño, ¿el destino lo hubiera cambiado? ¿Se puede cambiar el destino? No, definitivamente no. Eso es un tema delicado. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que, por ejemplo, tiran las cartas o hacen tarot, o se dedican a una práctica divinatoria. Y, por ejemplo, me han confesado de sentir culpa porque, por ejemplo, no pudieron prever o anticipar la muerte de su propio hijo. Entonces, digo, Alejandro, cuando tiene alguna consecuencia. Cuando aparece esa sensación precognitiva, como vos decís, según los estudios que tienen, las personas tienden a atender esto. ¿Y qué les pasa? ¿Se asustan? ¿Se los cuentan a otras personas? ¿Qué dice la historia que ustedes seguramente han recabado con los testimonios? Mira, en términos generales, personas que suelen tener experiencias paranormales en general, y en el caso de los sueños en particular, las experiencias paranormales tienden a ser inconfesables. O sea, hay vergüenza, temor, ansiedad, sensación de culpa. En el caso de los sueños premonitorios, la sensación de culpa es bastante común. Por ejemplo, muchas personas suelen tener sueños o episodios en los que anticipan la muerte de un ser querido. Y esto ocurre con cierta frecuencia. Y entonces comienzan a preguntarse de forma, vamos a decir, entre comillas, irracional, que si ellos de alguna manera no pudieron ser productores o de alguna manera la mente los engañó o ellos inconscientemente deseaban esto. Y en realidad lo que hay que entender es que las personas que tienen premoniciones son simplemente espectadores de un evento que el radar de su mente, cuando hablamos de radar no nos referimos a lo que sería una exploración de un terreno en el espacio-tiempo normal, sino que de alguna manera ese radar funciona como un barrido temporal. Vos estás barriendo con tu mente un evento futuro que, digamos, es en algún punto inevitable. La mente captura esa información, pero lo traduce, sobre todo a través de sueños, por medio de condensaciones, desplazamientos, simbolizaciones, que son las operaciones básicas de todos los sueños. Alejandro, ¿vos tenés intuición? Sí, todos tenemos intuición, es mala la pregunta. ¿Desarrollaste la intuición? ¿Sos premonitorio? ¿Sabés ubicar lo que sentís y decís, no, esto es esto por tu experiencia, digo? Mira, más que por mi experiencia, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, y aquí en el Instituto de Psicología Paranormal nuestro propósito es trabajar en la orientación clínica a personas que vienen con diferentes tipos de experiencias, por ejemplo, gente que dice ver apariciones, fantasmas, se siente atacada por demonios. O sea, no tenemos una posición ni religiosa, ni teórica, ni filosófica al respecto. Somos simplemente exploradores, investigadores de la temática
Lo que yo tengo básicamente es la experiencia clínica de las personas que vienen particularmente a nuestro centro, preocupadas por experiencias de esta naturaleza, y en algún punto algunos buscan inhibirlas, pero en términos generales la mayoría de las personas busca desarrollarlas de algún modo. Claro, y se puede, digo, para la gente que está mirando, y se puede desarrollar, ¿no es cierto? Digamos, ha sido testigo de eso, de esos pacientes que lo pudieron desarrollar y darle como rumbo, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. En realidad, muchas personas buscan inhibirlo sencillamente por temor o por ansiedad. Claro. Bueno, Alejandro, es que también hay que pelear con tener premoniciones que no son positivas y querer meterte en ese camino y que vaya en paralelo con tu vida. Es absolutamente lógico de cualquier persona racional alejarse de una intuición que te está haciendo ser consciente de cosas que van a pasar y que además no puedes controlar. ¿Me explico a lo que voy? Solamente eso, lo más interesante del caso es que la mayoría de las premoniciones o precogniciones que se recuerdan suelen tener un contenido negativo, sobre todo porque son defensivas. En algún punto nos advierten de algo negativo, contraproducente que nos va a ocurrir. Pero también puede haber premoniciones positivas o más favorables, por ejemplo... Pero el que tiene esa capacidad... Sí, Alejandro, pero el que tiene esa capacidad generalmente no puede elegir. Ve las dos cosas. Está buenísimo. Por eso lo inhibes. Si uno está abierto a todo, ¿no es cierto? No puede seleccionar. Cuando vos abrís canales energéticos para escuchar lo que pasa a tu alrededor, ¿el problema cuál es? Que no todo lo que escuchás es sano. Escuchás mucha cosa oscura. Entonces, hay un planteo racional del por qué uno acalla determinados canales. Digo, por ejemplo, personas que saben dónde encontrar a otras personas fallecidas. ¿Vos sabés? Ahí nos encontramos con un territorio diferente, que es el territorio de la experiencia espiritual. Bueno, pero es paranormal, como vos decís, porque es una experiencia paranormal que a mí se me acerque un ser y me diga, decile a mi mamá que estoy en tal lado. Sí, por supuesto, sí, desde ya. Pero estamos hablando, o sea, eso es más cruzar un territorio que es el territorio de la espiritualidad, en el que también ocurren episodios de, por ejemplo, advertencias, espiritual. Eso es absolutamente posible. El tema es si los sueños, puntualmente, porque lo que este hombre Jason tuvo, básicamente es un sueño. Entonces, en el territorio de los sueños puede haber, digamos, un cruce de experiencias que pueden vincularse con lo espiritual, pero también con lo mental. En este caso, un sueño es una habilidad mental, en la que se produce ese salto temporal. Yo hablo de su alteración. Voy con una chiquitita que lo produce. Sí, con lo último, con Mónica. Algo chiquitito, porque si no me ahogo. Le digo, no queremos justamente eso. En esta premonición lo que hay es una alteración del tiempo. Él está en el presente viviendo algo que va a ocurrir futuro. Y esto no tiene explicación, ¿o sí? Porque está claramente, dice, es la primera vez que lo cuento, dice en la nota. O sea, le venía pasando, ahogado lo cuenta, y esto toma validez a partir de que muere de esa forma. Y en el último reportaje, entonces, ¿qué hizo? ¿Alteró el tiempo en la psiquis? ¿Esto existe o no tiene explicación? No, explicación tiene, lo que pasa es que es mucho más compleja de lo que uno puede dar en un medio de comunicación. Está bien, perfecto. Pensándolo desde la física cuántica. Claro, eso te iba a decir, la física cuántica va por ahí. La física cuántica habla de eso también. Gracias, Iván. Claro, pero como para describirlo en términos generales y para aclarar a la gente respecto a este tipo de experiencias, en general las experiencias premonitorias son simplemente mecanismos de defensa de nuestra mente que nos advierte acerca de un evento futuro que genera un gran debate filosófico sobre la cuestión que Lola plantea, por ejemplo, respecto a la cuestión del destino. Claro. ¿Puede cambiar estas cuestiones? Por ejemplo, en el caso antiguo de 1912, el hundimiento del Titanic, hubo gente que canceló sus boletos porque tuvo sueños y dijo que no debía tomar ese transatlántico. Claro, pero antes... Sí. No, vos, espera, Diego, ¿tenías vos preguntas? No, en realidad, ¿a qué le tenemos que prestar atención en este tipo de premoniciones o precogniciones? Digo, ¿hay algún parámetro en común y donde te pasa una, te pasa dos, te pasa tres? Digo, cumplilo, no lo deseches. Por supuesto, claro. En todo caso, lo que hay que distinguir es entre una anticipación y un conocimiento previo del futuro que es totalmente, digamos, fortuito. Claro. A ver,
en cierta medida, las personas que suelen tener experiencias premonitorias no deberían sentir temor. En todo caso, deberían pensarlo como una condición natural, no tanto como un don, porque esto puede llevar a creer de que uno es un elegido por Dios o cosas por el estilo, sino más bien una condición que muchas personas tienen. En gran medida, en la población general, muchas personas tienen sueños que anticipan eventos desastrosos o situaciones que no solamente ocurren en sueños, también pueden ocurrir en estado de vigilia, en forma totalmente espontánea, a veces por vía telepática o bajo otros canales. Estas experiencias, en primer lugar, son experiencias comunes, normales, no son patológicas. Es importante recordar de que esto no debe conducir a una medicación psiquiátrica o uno está a punto de una crisis psicótica ni cosa por el estilo. Correcto. Son experiencias absolutamente normales. Alejandro, te vamos a ir a ver todos a tu consultorio. Alejandro.par al consultorio. Porque claro, atiende exactamente. Gracias, Alejandro, un abrazo grande. Un placer, mucha suerte. Gracias por el llamado. Muchas gracias. ¿Usted tiene premoniciones?